Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente acá delante de ustedes, esperando que la gracia del Señor y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en esta hora. Les bendecimos en el nombre del Señor, y en esta noche vamos a tener un estudio bíblico. Eso significa que vamos a tomar de base lo que dice la Biblia. Vamos a tomar de base lo que dice la palabra de Dios. Y yo le voy a pedir que pueda quedarse lo más que pueda al estudio para que pueda escuchar, aprender lo que no sabe y reafirmar y confirmar sus convicciones a lo que ya sabe. Yo lo he dicho muchas veces, uno tiene que tener una mente abierta para la palabra de Dios, para que creamos lo que dice ella. Nosotros tenemos que despojarnos de cualquier cosa previa para poder sumergirnos en la palabra y creer como dice ella. No hay duda, yo no tengo duda de que muchas de las cosas que hemos creído y predicado son más que todo costumbres, son cosas que se han venido dando de generación en generación y ha llegado hasta acá. Pero eso no tiene que ser así. No tiene que ser así. Nosotros tenemos que buscar en la palabra lo que se nos predica para estar firmes en ello. Quiero que hagamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites, amado Padre, esta oportunidad. Bendigo a mis hermanos, Señor, que están en sus casas, que se han unido a esta transmisión, Señor. Acuérdate de sus necesidades, acuérdate de sus peticiones. Acuérdate, Señor, que también te necesitamos. Que tu favor y tu gracia, Señor, tu mano sea también a nuestro favor en nuestra vida y en nuestro ministerio. Gracias, Dios, por las victorias obtenidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la provisión que has dado a tus hijos. Gracias, Señor, por guardar nuestra casa, nuestra familia. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, a tu palabra, para poder aprender y entender con facilidad lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Bien. Como compartía en la publicación, vamos a hablar un poco acerca de si realmente, hermanos, existen los apóstoles en este tiempo. Es un tema bastante espinoso para muchos, porque hay mucho pensamiento que turba nuestra mente para poder creer correctamente como debe ser. Y este tema de los apóstoles, el problema no es si hay apóstoles. El problema es que muchos, llamándose ser apóstoles, no actúan como apóstoles. Entonces ya se cae una contradicción. Y eso no tiene que ser así. Cuando el apóstol Pablo decía, yo soy apóstol de Jesucristo,
Él decía, mi ministerio honro. Mi ministerio honro. Cualquier ministerio que nosotros tengamos, el que sea, hay que honrar ese ministerio. Y honrar ese ministerio no significa hacer lo que yo quiero, sino que honrar el ministerio significa hacer las cosas y lo que mi ministerio demanda. Porque usted tiene un ministerio, si tenemos un ministerio, nuestra obligación es honrar ese ministerio, o sea, no hacer quedar mal el ministerio, mi ministerio. Entonces hay algunos entendimientos, hermanos, que son muy diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el problema más que todo. A veces no es el mensaje el problema, sino el mensajero. El mensajero porta mal, el mensajero no es leal, el mensajero no es honesto. Entonces, con eso se desacreditan los ministerios del Señor. Y no es que el Señor sea el malo, sino que a veces los malos somos nosotros, no los ministerios. Entonces quiero compartir con ustedes un breve vistazo a este tema, sin el ánimo de querer convencer a nadie, sino simplemente explicarle lo que dice ahí en la Biblia. Allá usted si cree, pero yo creo una cosa, que si creyéramos como dice la Biblia, en cuanto a los ministerios no tendríamos tanto problema. Fíjese que el mayor respaldo de un ministro del Señor, porque ahí viene el ministerio de ministro, y un ministro es un servidor. El mayor respaldo o la mayor señal de alguien que se dice que es siervo de Dios y que ha sido enviado de Dios es esa frase. Miren, Juan capítulo 1 nos da la señal más grande, que debe tener una persona que le sirve al Señor. En Juan capítulo 1, versículo 6. Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios y se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios. Eso es lo más grande que puede existir en un ministro, que sea enviado de Dios. Enviado. ¿Por qué? Porque cuando usted es enviado, usted tiene un espíritu humilde, tiene un espíritu manso. Usted está en la línea de ser un ministro del Señor. Pero el problema, mis hermanos, es que a muchos no les gusta que los manden. El problema es que no les gusta que los envíen. Entonces, y los apóstoles de este tiempo caen en el error, han caído en el error de que a ellos solamente les gusta mandar. Les gusta mandar. Vaya a hacerme esto, vaya a hacerme lo otro, lústreme los zapatos, láveme el carro, píntenme la casa, cómprenme un carro, cómprenme ahí, porque yo soy el apóstol. Entonces, estos han dejado a un lado totalmente el significado de un apóstol. Lo han hecho a un lado. Entonces, eso lo que hace es matar la confianza de la gente, matar la fe de la gente. Porque dicen, este solamente para adentro, este solamente quiere que haga. Quiere que le vayan a hacer la limpieza a la casa. Y lo cual no estaría mal. Pero es algo que la persona debe sentir en su corazón. Entonces, ese es uno de la principal evidencia de un ministro que sirve al Señor es Juan 1:6, ser enviado por Dios.
así como Juan fue enviado por Dios. Y la palabra enviado es apóstol. Esa palabra que aparece ahí, enviado, viene de la palabra griega apóstol. Y apóstol significa el que es enviado. El que es enviado. Si es enviado, quiere decir que tiene una autoridad sobre él, que es la que lo envía. Entonces, si no tiene ninguna autoridad sobre él, es una persona absoluta. Es una persona que no valora la autoridad, no valora la obediencia. Entonces, si usted dice, no, es que a mí no me mandan los hombres, es que a mí me manda Dios, eso tampoco es correcto, porque Dios siempre va a poner hombres para que nos manden a nosotros. Entonces, lo que usted está diciendo con eso es que una persona que no se puede sujetar, que es una persona rebelde y que a usted es un absoluto totalmente. Entonces, es lo que Dios quiere que entendamos. Y mire, a mí me encanta lo que dice Hebreos. Vea Hebreos. Y aquí no hay duda que tenemos que hacer comparaciones porque no podemos de otra. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Busque ahí en su Biblia, si tiene Biblia, o encienda la Biblia en su teléfono, abra la Biblia y busque. Mire qué precioso esto que dice. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. El primer apóstol no fueron los 12, no fue Pablo. El primer apóstol, mire quién fue. Por tanto, hermanos, Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El llamamiento tiene que ser celestial. Su llamamiento tiene que ser celestial. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mire qué precioso. Él es el apóstol. Él no es un apóstol, él es el apóstol. Así como él no es un pastor, él es el pastor de pastores. Él es el príncipe de los pastores. Pero aquí, hermano mío, yo he escuchado en muchas publicaciones, en videos y todo, dice, ahora les presentamos al pastor de pastores. Claro, si yo escucho eso, el que tiene que aparecer es el Señor Jesucristo. Pero va apareciendo un hombre que dice que es el pastor de los pastores. Esa es demasiada arrogancia. Entonces, el apóstol es nuestro Señor Jesucristo. Él es el apóstol. Así como la Biblia no es un libro, la Biblia es el libro. Jesús no es un pastor, Jesús es el pastor. Así como Cristo no es un apóstol, Él es el apóstol. Considerad al apóstol y sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué es apóstol? Es apóstol por la palabra. ¿Qué significa esa palabra apóstolos? Que significa el que es enviado. El que es enviado. Y dice el Señor Jesucristo, usted va a escuchar en los evangelios que nuestro Señor Jesús dice, así como el Padre me envió, al Padre que me envió, y que me envió, y que me envió. Entonces el Señor, para comenzar, un apóstol debe tener la humildad para ser enviado. Para ser enviado. El apóstol no es una persona absoluta, no es una persona que tiene que solamente dar órdenes y dar órdenes y dar órdenes. No, el apóstol es una persona que primero tiene que tener la humildad de obedecer. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Hay muchas otras evidencias, pero esa es de las primeras. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que los apóstoles, hermanos, Dios no solo los pone por su estudio. Está bien estudiar,
Perfecto estudiar. Pero Dios no escoge solamente porque estudió una maestría, un doctorado, una licenciatura. Dios no escoge las cosas así. Si usted estudia en un seminario, un instituto, en una universidad, teología, cualquier cosa, perfecto, está excelente. Pero no por eso usted va a decir, bueno, ahora yo estoy preparado. Yo he pagado, yo he sido instruido, yo he ido a la mejor universidad, así que yo ahorita, a partir de este momento, voy a ser un apóstol. No, Dios no toma como base eso. No toma como base eso. Que, oiga bien la diferencia. Si antes de venir a Cristo, usted es una persona preparada y le gusta el estudio y estudia y esto y esto, eso que usted ha estudiado, Dios lo va a aprovechar en el ministerio cuando ya Él lo llame a usted al ministerio. Entonces, todo aquello que usted acumuló de conocimiento, eso le va a servir. Claro que le va a servir. Y es excelente, está magnífico. Pero nunca vamos a tomar como base nuestros estudios ministeriales, seculares, grandes que hayamos tenido, para decir yo merezco ser pastor, yo merezco ser apóstol, porque Dios no toma como base eso. El apóstol Pablo, dice la Biblia que él mismo decía, si ha habido un tipo más obediente, he sido yo, decía el apóstol. He sido yo. Obediente de la ley al máximo. Fariseo de fariseos. Y él dice que obedecía hasta lo más mínimo de la ley. Pero dice él, pero todo para mí eso es basura. Y yo lo desecho por el conocimiento del Hijo de Dios. Vea el apóstol, y el apóstol era de las personas más preparadas que había. Pero Dios le plació en su corazón ver su corazón, ver el corazón de Pablo, vio el corazón de Pablo para llamarlo a su ministerio, porque Pablo, si era un tipo que agarraba, pedía cartas y decía, vaya, deme carta, una autorización para ir yo a perseguir a los cristianos en tal parte, y le daban las cartas y él salía, sea de noche, fuera de día, lluvioso, como sea, él salía. Quiere decir que era una persona que le gustaba servir, y era una persona obediente. Todo aquello que era Pablo le sirvió cuando fue llamado. Voy a repetir, la mayor señal de un ministro para servir es que sea enviado por Dios. Segundo, el primer apóstol, y el apóstol se llama Jesucristo. Hebreos 3.1, y el primero es Juan 1.6. Juan 1.6. El primer apóstol, nuestro Señor Jesucristo. Después de él, esto no lo voy a leer porque ya lo sabemos, después del Señor Jesucristo, cuando ya se iba, cuando ya se iba en su ministerio de 3 años y medio, él empezó a llamar discípulos. Le llamaba discípulos porque iban a aprender de lo que él les enseñara, de lo que él les dijera. Y hay algo bien precioso, que cuando lo llamó el Señor, lo primero que les mostró no fueron milagros. Fue de las primeras cosas, pero no fue lo primero. Él les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo les voy a enseñar a vivir. Yo les voy a enseñar a cómo tienen que ser. De ahí vienen las bienaventuranzas. Les dice bienaventurados aquí, bienaventurados allá. Y empieza a explicarle el Señor en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo
habla el Señor de las cosas prácticas, de la vida práctica. Entonces el Señor fue lo primero que le dijo. Un discípulo no es una persona que lo primero que va a aprender es a discernir la palabra. No es lo primero que va a aprender es a ver los misterios, a descubrir qué significa esto. El discípulo lo primero que tiene que aprender es a ser humilde. Lo que tiene que aprender es a ser respetuoso. Lo que tiene que aprender es a obedecer. Lo que tiene que aprender es a sujetarse. No, es incongruente que alguien diga yo soy siervo del Señor y por otro lado es rebelde. Un siervo no es rebelde. Si es siervo, tiene que servir y tiene que ser obediente. Eso así tiene que ser. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque lo primero que el Señor quería impregnar en sus discípulos era la obediencia y la vivencia de la palabra, que quitaran de su corazón de toda maldad, todo rencor. Él les dice, oíste que fue dicho a los antiguos, vas a amar a tu amigo, pero aborrecerás a tu enemigo. Mas yo les digo, ahí les cambió el Señor. Y si usted lee el capítulo 5 al 7 de Mateo, usted va a encontrar que cosas que todavía son vigentes para nosotros, cosas que tienen que ver con nuestro corazón, cosas que tienen que ver con nuestra vida personal, que hay cosas, el Señor entre todo eso les dice, mire, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Claro, no está hablando está hablando un sentido figurado de cortar aquellas cosas que nos hacen daño o que nos son obstáculos en nuestro ministerio. En el ministerio nosotros tenemos muchos obstáculos. Entonces el Señor trata la manera de hacerles entender a sus discípulos que aquello tienen que hacerlo a un lado, que tienen que dejarlo. ¿Por qué? Porque los discípulos, hermanos míos, vean, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol primero, nuestro Señor Jesucristo, Él se distinguía de sus discípulos. Él no era como sus discípulos. Si usted ve en la Biblia, Él decía, voy a ir a orar. Y se iba al monte a orar toda la noche. Y se iba a orar en las noches. Y en el día bajaba al pueblo, a la ciudad, a predicar, a enseñar, a sanar, a consolar. Eso es lo que el Señor hacía como apóstol, el primer apóstol enviado. Eso es lo que el Señor hacía. Entonces Él se distinguía. Los discípulos se quedaban por ahí, durmiendo, descansando, platicando, pero Él se iba por allá. Él se iba solo a platicar con el Padre. Él se iba solo a tener un momento de intimidad con el Señor, con su Padre. Se iba. En cambio los discípulos se quedaban por ahí. Entonces usted como discípulo, usted tiene que ir aprendiendo. Discípulo del Señor, usted tiene que ir aprendiendo esas cosas. Tiene que ir aprendiéndolas desde el principio. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere tratar con el hombre, con nosotros, es nuestro corazón primero. Nuestra mente, hermano, nuestra mente puede querer muchas cosas. Nuestra mente puede querer infinidad de cosas. Quiero contarle que hace unos 35 años más o menos, había un predicador en la iglesia donde yo me congregaba, que ese predicador yo lo admiraba tanto, yo le escuchaba predicar y él discernía, pero qué precioso discernía la palabra. Cualquier tema, a él le podían preguntar de cualquier cosa y él siempre contestaba, nunca decía no. Y yo creo que habían cosas que quizás él no sabía.
pero en el momento recibía la revelación. Mire, tanto que yo lo miraba tanto, y ¿sabe qué? ¿Sabe qué hacía yo? Cada vez que yo lo miraba, yo le hacía una pregunta. Yo le preguntaba, mire, ¿qué significa esto? Mire, este versículo, ¿qué significa? Mire, ¿qué quiere decir esto? Alguna duda, pero ¿qué? Oiga bien, para que usted pueda tener mucho que preguntar, usted tiene mucho que leer la Biblia. ¿Me entiende? Si usted quiere tener muchas cosas, muchas respuestas en su Biblia, en su mente, y muchas preguntas también, tiene que leer mucho la Biblia. Entonces yo lo que hacía era leer la Biblia, la leí, pero como si me la iban a quitar, anotando, subrayando y todo esto. Entonces cuando yo lo miraba a él, yo le preguntaba, mire esto qué significa, mire esto. Nunca se cansó de contestarme. Siempre él me contestaba. Nunca me decía, oye, ahorita no tengo tiempo, o mire, ese es un secreto de Dios, ahí déjelo así nomás, porque esa es la excusa. Es la excusa que ponen mucho. Entonces yo dije, bueno, yo Señor, yo quiero predicar como ese hombre, yo quiero entender la Biblia como ese hombre. Dios honra su deseo. Cuando les digo, hagan una pregunta, muchos no preguntan. ¿Y saben por qué no preguntan? Uno, porque creen que lo saben todo. Dos, porque creen que no van a necesitar eso. Y tres, porque no leen la Biblia. No leen. Les es más fácil leer un libro cualquiera a leer la Biblia. Les es más fácil. Entonces, amados míos, para el llamado de Dios, lo que tenemos que hacer nosotros, primero es empaparnos de la palabra. Y de ahí usted va a ver que le van a salir una gran cantidad de dudas, preguntas. Nosotros como iglesia, como miembros de una iglesia, usted debería todos los días, si es posible, preguntarle a su pastor, mire pastor, ¿y esto qué significa? Mire pastor, ¿y esto qué significa? Pero nadie a solo le preguntan, la única pregunta que le hacen, pastor, ¿cómo está? Pero de la Biblia no le preguntan nada. Y sabe, y lo voy a decir con algo de vergüenza, pero por esa razón, hay muchos pastores haraganes para leer la Biblia o para estudiar la Biblia. Agarramos la Biblia, hermano, y empezamos a hablar cualquier cosa. Y en el siguiente mensaje hablamos lo mismo. Y en el siguiente lo mismo, y lo mismo. Pues no está mal hablar lo mismo. Cuando es Dios quien lo induce a uno, quien lo guía a uno a predicar lo mismo. Pero cuando es por haraganería, hermanos, la Biblia tiene infinidad de temas, infinidad de palabras, de misterios, voy a decir así, de doctrina para enseñarnos a nosotros. La Biblia tiene exagerado. Nadie puede decir, yo ya no tengo que predicar. Nadie puede decir eso. No. Porque esto es inmenso. Si hablamos solamente de esta Biblia que tenemos nosotros, la más conocida, la más común, pero si nos vamos, hermanos míos, a investigar las palabras en griego, en hebreo, en arameo, las costumbres bíblicas y todo eso, hermanos, vamos a encontrar una riqueza tremenda de palabra. Jesús, el primer apóstol, más bien el apóstol por excelencia, escoge 12. De esos 12 los escoge, esos 12 tienen un lugar especial en el propósito de Dios. Los 12 apóstoles.
que después de los 12 quedan solo 11. En Hechos capítulo 1 menciona que Matías lo eligieron los apóstoles. Lo eligieron los apóstoles. Echaron suertes y lo eligieron los apóstoles. Pero lo que ellos eligieron, o sea, cuando Judas se ahorcó, traicionó al Señor y todo eso, bueno, él fue totalmente quitado de su lugar. Vinieron los apóstoles y escogieron otro que hubiera sido testigo del Señor Jesucristo, o sea, haya conocido al Señor Jesucristo. Ellos son los 12 apóstoles, y viene y escogen a Matías, eligen a Matías, y el Espíritu Santo respalda aquella elección que hicieron los apóstoles, lo respalda y toma, hermanos, en Hechos, mire, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Creo que vamos a dejar inconcluso este mensaje, pero es necesario. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos 2:14. Mire cómo dice: entonces Pedro es que llevaba la palabra, poniéndose en pie con los 11. Entonces ese versículo lo que nos está diciendo, Pedro más los 11, 12, quiere decir que el Señor respaldó la elección de los 11 apóstoles para elegir a Matías. Entonces vino Matías y conformó ya los 12. Los 12 son inamovibles. Son inamovibles. Los 12 apóstoles tienen promesas de parte del Señor cuando estuvo con ellos. Tiene promesas, pero infinidad de promesas. Pero, mire, dice Mateo. Mire Mateo lo que dice. Mateo 19. Quiero ver si lo encuentro. Mateo 19, 28. Mire, les dice a los apóstoles, a los 12. Les dice Mateo 19, 28. Dice, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en el milenio que se le llama, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese es un lugar que no se puede quitar. El Señor lo dijo así, es una promesa que les dijo a ellos. En aquel tiempo les dijo: a ustedes que me han seguido, ustedes se van a sentar en 12 tronos. Los 12 apóstoles en 12 tronos. Sí, pero ahí estaba Judas. Eso no es ningún problema. Judas estaba ahí, recibió la promesa, Judas hizo milagros, porque Judas hizo milagros también. Judas fue a sacar demonios, aunque él también andaba sus demonios adentro, pero él fue. Pero después, hermano mío, después él evidenció realmente quién era. Se apartó, se ahorcó, traicionó al Señor, y el Señor lo que hizo, fácil, puso a otro. A Dios no le cuesta nada. El día que usted diga: yo ya no quiero, Dios no tiene problema de personal. Dios no tiene problema de personal. Él tiene mucho personal por todos lados. Y va a poner, en vez de usted, va a poner a aquel que usted pensó que no podía estar ahí. Entonces lo mejor es mantenerse siempre. Entonces Judas dijo: no, yo ya no, y aquello. Entonces dijo el Señor: vayan, dijeron los apóstoles: vayan, entonces vamos a poner a otro. Me imagino yo que los apóstoles hicieron aquello dirigidos por el Espíritu Santo.
dirigidos por el Espíritu Santo, hicieron aquella elección. Entonces, amados, 12 apóstoles enviados por el Señor. Estos 12 apóstoles son los mismos a quien el Señor les dio la promesa de que iban a sentarse en 12 tronos. Son los mismos que ya dice Apocalipsis 21. Mira Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Por eso le digo que el lugar de los 12 apóstoles es inamovible. Ese ya está hecho, ya está dedicado para ello. El 14 dice, 21, 14 de Apocalipsis. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es un lugar que ellos tienen, un lugar ya establecido. Ahora, después de ellos, ¿hubieron más apóstoles? Eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio, en la segunda parte de este estudio. Quiero dejar hasta acá este estudio. Espero que, yo pudiera seguir, pero no quiero hacerlo muy largo para que usted pueda digerir. Los discípulos, tomen nota de las cosas que tienen dudas, de alguna pregunta que tengan, ténganlas ahí, y si pueden enviarlas por Messenger, envíenlas. No se olvide, para que usted pregunte de algo, tiene que empaparse de aquello, si no, por gusto, si no, porque la situación no es así. Entonces necesitamos nosotros estar bien ávidos de la palabra de Dios. Estudie, léala. Y ya le he dicho muchas veces, léala despacio. Léala despacio. No tiene que correr, no. Si hay algo que usted no entiende y Cristo viene, no se preocupe. Allá, la Biblia dice que allá usted las cosas que están oscuras para usted las va a poder entender. No se preocupe, vaya hermano, no se angustie, no se afane, no se afane tanto por los estudios, hasta la desesperación, no, haga lo normal, haga lo que tenga que hacer, cuide su salud, pero la palabra de Dios, léala siempre, léala siempre. Después voy a dar otro estudio para indicarles, guiarles cómo es que pueden leer ustedes la Biblia, para que puedan entender un poco más, a menos la forma en que yo lo hago. No digo que no le voy a poner claves para entender la Biblia, porque no hay claves. No hay claves. Claves para ser un predicador exitoso, tampoco hay claves. O para ser un apóstol reconocido, tampoco hay claves. No hay. Pero sí puedo decirles cómo puede hacer usted para que usted pueda ir metiéndose más. Pero tiene que ser una persona constante en la lectura de la palabra. Tiene que ser constante. Cuando estudia la palabra, usted tiene que estar solo. Tiene que tener su lapicero, su cuaderno, la Biblia, y comience. Usted va a ver cómo va a descubrir muchas cosas. Espero que este video lo pueda volver a ver. No se olvide, estos videos yo los subo a YouTube en mi cuenta, y si usted quiere volverlos a ver o compartirlos con alguien más, hágalo sin ningún interés más que edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos míos, damos gracias a Dios por este momento que nos dio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, por la enseñanza. Pido, mi Dios, por todos aquellos que estuvieron, que pueda abrir su mente, su corazón, su espíritu, para disfrutar tu palabra, Señor, para degustar la palabra y alegrar su corazón con ella. Bendíceles
Acuérdate de sus problemas, de sus necesidades. Provee, Señor, los que te están pidiendo provisión material. Te pido que tu respuesta sea en favor de ellos en estos días, Señor. Gracias te damos, mi Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.